Hola, bienvenidos una nueva vez más a un capítulo del canal, vuestro canal preferido, Fabulis in Tempore. Como siempre con vosotros, yo, Rubén. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, hoy os traigo novedades, un vídeo muy interesante, pero en primer lugar muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿qué hace este tipo con esa boina ahí en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Que ahora, después del 23J, se le ha ido un poco la especie y quiere preparar la revolución en las calles de Madrid? O yo qué sé, o se le ha aparecido Lenin en sueños o algo así. Bueno, pues no tiene nada que ver con eso, todo tiene una explicación. El otro día, mi amigo Fran, el cual ya conocéis, que ha salido conmigo en algún short, presentando pues algún catálogo que siempre me trae, pues vino a Madrid y bueno, me trajo, como no, este catálogo del Gran Cohen, que es descripción general de las monedas de la República Romana, el cual es una traducción en español y bueno, pues está, la verdad es que está muy bien. Y también de sus visitas por los países del este, pues me trajo esta boina, a petición mía, por cierto, me trajo esta boina tan emblemática, ¿vale?, del periodo de la Unión Soviética, que lleva por nombre Pilotka, ¿vale? Pilotka. Y bueno, pues la verdad, además, es una pilotka auténtica, ¿vale? Mira, por aquí dentro viene el número de talla, que es la talla número 60, perdón, que tengo de melón. YCCP, que esto en el idioma cirílico significa USSR, que sería Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucrania. Y luego por aquí viene el año de fabricación 76. Y luego por aquí también, creo que aquí pone Odessa, si no me falla la memoria. Y bueno, nada, pues solo, como no pude subir el vídeo del short porque se me borró, pues ya aprovecho y bueno, pues abro el vídeo con esta pilotka y desde aquí le doy muchas gracias a mi amigo Fran y le mandamos todos un fuerte saludo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, os quería enseñar un sello de cera, el cual, bueno, pues nos ha enviado nuestro querido amigo, bueno, un sello de cera no, dos sellos de cera, el cual nuestro querido amigo José Luis de Murcia nos ha enviado, ¿vale? Uno, como es normal, me lo voy a quedar yo, ¿de acuerdo? Son pues unos sellos de cera, haciendo réplica de los Reyes Católicos, ¿vale? Y el otro, se me ha ocurrido que cada mes pues vamos a hacer, para todos los suscriptores del canal, pues una serie de sorteos, no, un sorteo, y si hago uno al mes, das gracias. Vamos a ir haciendo una serie de sorteos, sí, para todos los que estéis suscritos al canal. Y luego el ganador, pues lo pondremos en nuestra página de Instagram, Fabulis in Tempore, aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Así es que, nada. Bueno, esas dos cositas antes que empezar con el vídeo que tenemos hoy, que el vídeo que tenemos hoy es un vídeo que no me esperaba, que he ido descubriendo poco a poco. Se trata sobre un botón inédito, ¿vale? Que no se conoce, un botón militar de infantería inédito, sobre el Regimiento de Infantería de Cuba, el cual he ido estudiando poco a poco y he descubierto cosas que me han parecido alucinantes y que me gustaría compartir con todos vosotros hoy. Me parece un tema muy interesante, he aprendido un montón sobre el periodo de época de finales del siglo XVIII, principios del XIX. He descubierto cosas que creo que pueden demostrar pequeñas incógnitas que hasta a día de hoy se mantenían en la comunidad hispanoamericana. Y bueno, pues espero que disfrutéis tanto con el vídeo como yo he disfrutado al investigar para poderlo hacer. Así es que nada, comenzamos y espero que os guste. Bueno, vamos con el botón en sí,
Bueno, pues tenemos a este magnífico botón, ¿vale? Que, bueno, pues que la historia que nos espera hoy en día, que la vamos a ir desentrañando, perdón, juntos, pues me parece increíble. O sea, me parece impresionante la cantidad de información que puede tener algo tan pequeño como un botón. Y sobre todo como este botón, ¿no? Que como vamos a ir viendo, nos puede dar localizaciones y nos puede dar datos tan exactos que la verdad es que yo cuanto más lo estudiaba más me gustaba, ¿no? Es lo bonito, ¿no? del coleccionismo, de ser numismático, de ser un amante de la botonística. Y bueno, pues nada, sin enrollarme más, vamos a empezar un poquito a diseccionarlo, como yo digo. Bueno, primeramente nos encontramos en el centro del campo del botón tres castillos, ¿no? En forma de triángulo y lo que es claramente una llave, ¿vale? Y bueno, pues flanqueando estos castillos vemos una leyenda que claramente vemos que pone Regimiento Infantería de La Habana, ¿no? Regimiento Infantería de La Habana, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos que tenía un baño de plata, un baño de plateado, mejor dicho, y bueno, pues en la I y en la E se aprecia que, bueno, pues que este botón es de un color cobrizo, más bien bronce, diría yo, ¿no? Parece un poco más bronce que cobre este botón, y el peso, bueno, pues parece que pesa un poquito más, como si que tiene peso, tiene cuerpo este botón, ¿no? En el reverso vemos que, bueno, pues que pone también trae el enganche. La verdad es que está muy completo este botón. Vemos que viene también una leyenda, ¿de acuerdo? Arriba pone Nutting y luego abajo pone King, un punto, una S y una T, ¿vale? Y luego abajo Covent Garden, ¿vale? Bueno, poco a poco explicaremos qué significa todo esto. Vamos a empezar un poquito pues con el significado de bueno, pues lo que es todo, lo que era el Regimiento de Infantería de La Habana, más en concreto, Regimiento Fijo de Infantería de La Habana, y lo que significan estos tres castillos, que vendría a significar o a ser el símbolo, ¿no? de La Habana. Y bueno, y luego por aquí por el reverso descubriremos quién era este fabricante de botones, Nutting, y bueno, King's Street, que ya os voy adelantando que es una calle y en qué ciudad estaba y todo eso, ¿vale? Bueno, pues este regimiento, el Regimiento de Infantería de Línea de La Habana, se fundó en 1719 con la reorganización por parte de las Fuerzas Armadas, por decirlo así, de alguna manera, de Felipe V, ¿no? Y bueno, pues este regimiento era una unidad militar que integraba los regimientos de infantería de línea del Imperio Español en la isla de Cuba, ¿vale? La función que tenían era defender los territorios, obviamente, de las colonias que tenía el Imperio Español pues en el Caribe, ¿no? Básicamente, entre sus acciones combativas tuvo la tarea de enfrentar a las tropas independentistas mambisas durante la Guerra de los 10 años y la Guerra Necesaria, ¿no? El uniforme, bueno, pues consistía en una casaca azul, ¿vale? El cuello de ante y, bueno, el forro era encarnado y tenía colores opuestos y muy vivos. Y los botones de la casaca, pues eran blancos, ¿vale? He encontrado, bueno, pues dibujos de la época de casacas de uniformes.
regimientos, si eran más que azules, eran rojas. Me imagino que eso, bueno, con los años y con los ordenamientos nuevos, pues tal vez que cambiarían bueno, pues el color de las casacas, ¿no? También pone que, bueno, pues que el color de los botones era blanco, y en este caso tenemos un botón con un plateado, ¿no? Que se nota que tiene el plateado ahí. Deciros que estos botones plateados, o incluso directamente botones de plata, hechos de plata, eran los comunes para los uniformes de los oficiales, ¿vale? La tropa de línea, etcétera, etcétera, pues llevaba otro tipo de botones, incluso me imagino que de peor calidad, ¿vale? Un poquito pues para diferenciarlos, ¿no? Los unos de los otros, ¿vale? Uno de sus dirigentes, ¿vale?, era este hombre, que era Alejandro Reilly. Ya explicaremos por qué digo esto, porque Alejandro Reilly era, bueno, pues era natural de Dublín, era irlandés, y básicamente pues era un mercenario al servicio del Imperio Español. ¿De acuerdo? Eso es un poquito la historia resumida. Bueno, todos sabemos cómo terminó. Más se perdió en Cuba. Esa famosa frase, ¿no?, que ha perdurado hasta el día de hoy. Más se perdió en Cuba. Dejó de estar vigente, obviamente, con la pérdida de Cuba por parte del Imperio Español en 1898. ¿De acuerdo? Bien, ahora por lo contrario, vamos a ver en el centro que vemos 3 castillos. ¿Qué significa esta iconografía? Porque esta iconografía es como el blasón, ¿no?, como el estandarte, ¿no?, de La Habana, ¿vale? He estado leyendo, bueno, varias hipótesis. Una de las hipótesis, que es la que más me cuadra, ¿no?, que este escudo de La Habana tiene 3 castillos, que cada castillo representa, bueno, pues la fortaleza, ¿no?, que defendía la ciudad. Una sería el Castillo de la Fuerza, otra sería el Castillo del Morro, y la tercera sería el Castillo de la Punta. Y la llave, bueno, pues representaría que Cuba es la llave del Golfo de México, ¿vale? Y el fondo, bueno, pues como vemos aquí en este castillo, se representa como con color azul, ¿no?, como con significado del Golfo de México, ¿no? También otros autores identifican la llave como que estas 3 fortalezas son pues las guardianas, ¿no?, por decirlo así, las que tienen la llave de la ciudad de La Habana, ¿no?, por decirlo de una manera. La historia, bueno, pues de este blasón, pues básicamente empieza más o menos la mitad, finales del siglo XVI, donde, bueno, pues en La Habana, Cuba se había convertido en el centro de ataques por parte de los piratas, etcétera, etcétera, y es entonces donde un tal Juan de Tejeda, pues, y al ingeniero militar Bautista Antonelli, pues hacer una serie de fortificaciones para, bueno, pues para defender la Habana, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la historia de esta iconografía, aunque también es verdad que hay otros autores que dicen que, bueno, que esta iconografía es una interpretación de finales del siglo XIX y que no hay, y que, bueno, pues que todo lo anterior, pues como que él lo da por demostrado de que esta iconografía no es de tan antigua, ¿no?, como pretenden algunos escritos, pero hoy nosotros, pues bueno, tendríamos un poquito la prueba que mínimo esta iconografía ya se conocía por lo menos a finales del siglo XVIII, lo que desmontaría un poquito la hipótesis de este último investigador, ¿vale? En concreto, los 3 castillos, más que la Fuerza, el Castillo de la Punta y el Castillo del Morro, es el Castillo de la Real Fuerza, el Castillo de San Salvador de la Punta y los 3 Reyes del Morro, ¿vale? Estos serían, pues, el nombre de los 3 castillos, ¿de acuerdo? Más bien fortificaciones, más bien que castillos, ¿de acuerdo? Y este sería un poquito el anverso. Bien, por lo contrario, en el reverso vemos un nombre, Nutting, y vemos, bueno, pues un nombre que ya os digo que es el nombre de una calle, King Street, King y, bueno, ST, que sería
la forma abreviada de poner calle, y luego Covent Garden. Yo os digo que Nutting es el nombre del fabricante de botones, Joseph Nutting, ¿de acuerdo? Y King Street es el sitio, el lugar donde tenía la fábrica de botones, en concreto en el número 15 de la calle King, de la King Street, y Covent Garden sería como el municipio, ¿vale?, de la ciudad de Londres. O sea, en el municipio de Covent Garden, la calle King Street, este hombre, Joseph Nutting, tendría, bueno, pues la fábrica. Con lo que ya nos está diciendo que este botón, que es de un regimiento del Imperio Español, fue fabricado en Inglaterra, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, llegamos a un punto importante, más o menos en qué fechas pudo ser fabricado este botón, para un poco colocarlo, ¿no?, en el lapso de tiempo, para saber en qué batallas o en qué misiones estuvo involucrado este regimiento. Y bien, buscando por internet, me encontré este maravilloso catálogo de botones, ¿vale?, el cual, está en libre descarga. Y básicamente pues encontré en una página, ¿vale?, inglesa de internet, claro, porque en el catálogo que os he mostrado es del año 1800 al año 1899, básicamente el siglo XIX. Lo que pasa que este botón, a través de la investigación, me he dado cuenta de que es anterior, lo que lo hace mucho más raro, porque los botones del siglo XVIII, sobre todo los militares, por lo menos en el Imperio Español, son bastante raros, ¿de acuerdo? Joseph Nutting, hasta desde 1783, con un tal Clow, tenían en la calle King Street pues una sociedad básicamente botonística, que llegó hasta el año 1791, ¿de acuerdo? A partir del año 1791 no sé qué pasaría con Clow, pero los botones empezarían a llevar la inscripción simplemente Nutting o J. Nutting, ¿de acuerdo? Desde el año 1791, ¿de acuerdo? La J, en este caso, la variante de este botón no la trae, pero los que traen la J la traen en la forma romana, que sería como una I, un palo, ¿vale? Y bueno, esto sería, llevarían esta inscripción de Nutting o J. Nutting hasta el año 1802, en la cual se convierte, la empresa, la sociedad de Nutting, se convierte en Nutting and Son, ¿vale? Nutting e hijos, y siguen igualmente en el número 15 de la calle King Street, Covent Garden, ¿de acuerdo? Luego, ya más adelante, en la década de los años del año 1820, más en concreto entre los años 1828 y 1829, comienzan a aparecer otro tipo de marcativo en los botones, que serían John George Nutting, ¿no? ¿Vale? Que de ahí hasta finalizar, básicamente, la empresa ya se mantendría como JG Nutting, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos un primer paso, que ya podemos identificar básicamente el lapso de tiempo en el que podríamos situar este botón, que sería entre el año 1791 y 1802, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto lo debemos de colocar cronológicamente, no en el tiempo. Ahora, ya sabiendo que este botón solo puede haber sido fabricado entre el año 1791 y 1802, vamos a intentar situarlo en el lapso de tiempo, en el lapso de la historia, a ver qué nos puede contar un poquito más este botón, ¿no? A ver dónde encaja más este botón. Y todo comienza con un punto clave para la historia de la humanidad, uno de los momentos de la historia de la humanidad
que cambió todo el planeta por completo, y ese día fue el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla y la conocida por todos Revolución Francesa, ¿de acuerdo? La cual bueno, pues provocó la caída, como ya sabemos, de la monarquía en Francia, ¿de acuerdo? En 1791, bueno, pues Luis XVI tuvo que huir, ¿no?, con su familia, y bueno, pues básicamente ya en 1792 bueno, pues muchos imperios, ¿no?, entre ellos pues estaba España, bueno, pues ya en 1792, viendo los hechos, ¿no?, que estaban aconteciendo de los liberales, ¿no?, avanzando a través de un muy poco conocido por entonces Napoleón, bueno, pues empezaron a tomar cartas en el asunto, ¿no?, y formaron lo que se conoce como la Primera Coalición, ¿no?, en 1792, de la que España formaría entrar parte en el año 1793, justo cuando en el año 1793, el 21 de enero, el rey Luis XVI, bueno, pues básicamente sabéis lo que le sucedió. Le pusieron la cabeza en la guillotina y bueno, pues directamente le cortaron la cabeza, ¿no? Es ahí cuando ya España, bueno, pues cuando todos los monarcas se les pusieron básicamente los huevos de corbata y tomaron asunto, ¿no? Y en el año 1793 pues es cuando España entra a formar parte, bueno, de esta coalición, ¿no? ¿Por qué contamos todo esto? Porque este botón, bueno, pues tiene procedencia inglesa, ¿no? Y hasta ese momento, pues España había mantenido, pues había mantenido una rivalidad contra Inglaterra de, bueno, pues de cientos de años, ¿no? Como estamos comentando que, bueno, España hasta el año justamente 1789, que es cuando empezó la Revolución Francesa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, mantenía unos acuerdos, ¿no?, que se llamaban los pactos de familia, ¿no?, que eran unos pactos que había entre las monarquías del Reino de España y del Reino de Francia. Hemos de decir, bueno, pues que en el Reino de España y el Reino de Francia estaba la misma casa, que era la casa de los Borbones, ¿no?, que, bueno, pues Felipe V pues provenía de esa casa, ¿no? Era, es más, fue el primer Borbón, ¿no?, en reinar en el Imperio Español, ¿no? Esos pactos fueron, pues, bueno, pues con Luis XIV de Francia, Luis XV de Francia, Fernando VI de España, etcétera, etcétera. Incluso Carlos III también llegó a firmarlo, hasta que en 1789 llegó la Revolución Francesa, cayó la monarquía y no le quedó más remedio, bueno, pues dejaron de estar vigentes estos pactos, ¿no?, llamados los pactos de familia. Y bueno, pues poco a poco, según avanzaba la revolución y viendo los hechos que acontecían, pues básicamente, bueno, pues España se alió, bueno, pues se terminó aliando con su antiguo enemigo, que era Gran Bretaña, luchando contra los enemigos, ¿no?, de la monarquía de Francia, que eran los revolucionarios, ¿no?, de aquel entonces, los liberales. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Que diría aquel otro, ¿no? Esto produjo una guerra que se llamaba la Guerra del Rosellón, ¿de acuerdo? Básicamente que estuvo se dio en los Pirineos, ¿no?, en el cual España y Portugal lucharon contra la Primera República Francesa, ¿de acuerdo? Esta estuvo vigente hasta más o menos el año 1795, en el que, bueno, pues España sufrió una derrota severa, ¿de acuerdo? Sufrió una derrota terrible, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y bueno, finalizó en 1795 con la Paz de Basilea, ¿de acuerdo?
y luego al año siguiente, en el Tratado de San Ildefonso, pues bueno, pues a cambio de que las tropas francesas abandonaran pues los territorios de la península ibérica que habían conquistado, por decirlo de alguna manera, pues cede a la República Francesa pues Santo Domingo, ¿de acuerdo? En 1796 España decide abandonar pues este pacto, ¿no?, llamado Primera Coalición, en la que estaban varios países apoyados por Inglaterra, ¿no?, como era el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Prusia, Reino Unido, realistas franceses, ¿no?, que apoyaban a Luis XVI, el Reino de Portugal, el Reino de Nápoles, obviamente apoyando a Carlos III, Carlos IV, Reino de Cerdeña, etcétera, etcétera. Llegó hasta 1796, debido a la presión, ¿no?, que estaba sufriendo, pues directamente España pues entró al juego, ¿no? Otra vez cambió de bando completamente y pues salió al bando de ese pequeño desconocido corso. Por lo tanto, este botón, que es inglés, yo calculo que la única posibilidad de que Inglaterra, que este botón, es una hipótesis mía, al igual que hizo luego la Guerra de Independencia con uniformes españoles, con este otro tipo de botones lisos que vienen por detrás con la inscripción de Gilded Treble, etcétera, etcétera, fueron donaciones del Reino de Inglaterra al Imperio Español, ¿no?, ayudando a luchar contra las tropas francesas. Pues en este caso, calculo que en el siglo XVIII pues hizo lo mismo, ¿no? Con lo que me imagino que cuando entrara en este pacto llamado la Primera Coalición, ¿no?, en el año empieza a formarse en el año 1792, e incluso un poquito antes, ¿no?, yo calculo que más allá de 1796 este botón no puede haber sido entregado al Imperio Español, porque es cuando cambió de bando y salió con Francia, ¿no? Por lo tanto, yo calculo que este botón fue entregado entre el año 1793 y 1796. Incluso un poquito antes, ¿no? Incluso yo daría desde 1791, que es cuando empieza Nutting, ¿no?, a la fábrica, él solo, a el año 1796. Más allá del año 1796 no, porque podemos descartar, Nutting siguió hasta el año 1802, pero de 1796 a 1802, incluso en el año 1800, Inglaterra lanzó un ataque contra la isla de Cuba. O sea que me extrañaría que, siendo beligerante con el Imperio Español, pues le entregara uniformes, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos situado completamente este botón, que para mí sería de un oficial de infantería de línea, y que hubiera estado en servicio, aunque luego se hubiera podido estar usando hasta incluso en la Guerra de Independencia, pero que hubiera estado en servicio hasta el año 1796. Hemos de recordar que en la Guerra de Independencia se utilizaron uniformes, ¿no?, del siglo XVIII. Se utilizó todo lo que había por ahí, todo lo que tenían a mano lo utilizaban, ¿no? Todo lo que hubieran podido echar la mano, ¿no? Por lo tanto, antes de 1791 no, 1793 probable, 1793 y 96. Navegando también por la web, he visto varias fragatas que hicieron un viaje que, quién sabe si este botón, y para mí tiene muchas probabilidades, quién sabe si en una de esas fragatas, en el año 1796, la llamada fragata Espaciosa, ¿vale?, hizo 2 viajes de ida y vuelta a La Habana, y en el año 1791 lo hizo esta otra, llamada La Colón,
quién sabe si en una de esas dos fragatas viajó este botón con su dueño y su uniforme. Es muy probable, es bastante probable, tiene muchas posibilidades de que así fuera. Y me parece impresionante que, como os he contado antes, que un botón tan pequeño tenga tanta información, nos cuente tanto, lo podamos acotar en el tiempo tanto, ¿no? Lo podamos acotar casi en un periodo de 3 años, ¿no? Sin ni siquiera traer fecha. Pero lo que pasa que, claro, al traer el fabricante atrás, etcétera, y luego los estudios que han hecho de botonística nuestros compañeros de Inglaterra, pues son de mucha ayuda. Como digo, este botón es inédito, lo presento al mundo, ¿no? Del coleccionismo. Estoy muy contento de su adquisición, me salió muy barato, no voy a decir el precio, pero bueno, no llegaba ni a las 2 cifras, o sea que estoy muy contento. Creí al principio que era inglés, por la facturación que tiene. Este desgaste que tiene de color negro es un desgaste muy típico en los botones de principios del siglo XX, de los ejércitos de infantería que combatieron en la Guerra de Independencia, y al principio creía que era un botón inglés, ¿no? Que son bastante codiciados, ¿no? En los en los coleccionistas de botonística militar, ¿no? Pero bueno, luego investigando, pues casi ha sido mejor porque, bueno, trae una historia que me parece brutal, ¿no? Casi se puede desentrañar de quién lo llevó, ¿no? De quién fue el dueño de este botón. Así es que nada, espero, bueno, pues que os haya gustado tanto la historia como a mí de este botón. Os espero, bueno, en el próximo capítulo. Tenemos vídeos pues casi hechos que voy a ir sacando muy pronto. Recordar, pues nada, el sorteo, estar un poquito atentos porque al final de esta semana diré el ganador de quién ha sido y me encargaré de enviarle el sello de cera que nos regaló nuestro amigo José Luis, el cual se lo agradecemos. Y nada, os esperamos en el próximo capítulo, amigos. Un saludo y hasta pronto.